Hola, buenos días. Mi nombre es la doctora Fabiana Alejandra Fernández. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. Me desempeño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el servicio de tomografía computada de la Clínica y Maternidad Santa Isabel y el Hospital de Oncología María Curie. En el día de la fecha vamos a hablar de anatomía de encéfalo. En primer término, de las caras del encéfalo. Como parte 1 vamos a poner la cara lateral. Vamos a decir que en las caras del encéfalo vamos a tener tres caras: una cara lateral, una cara medial y una cara inferior. La cara lateral es la que vamos a evaluar el día de la fecha. Para ello vamos a visualizar dos grandes fisuras muy importantes, que son la fisura de Rolando y la fisura de Silvio en primer término, para poder separar los lóbulos, y la fisura perpendicular externa. La fisura de Rolando la vamos a ubicar aquí. Es una fisura profunda que contacta con la hoz del cerebro, que es esta, ¿sí? Y me va a separar un lóbulo frontal del lóbulo parietal. Vamos a seguirla en toda su extensión. Aquí. La seguimos por aquí. Aquí. Y vamos a ver que la misma va a desembocar en otra gran fisura, que es la fisura de Silvio. La fisura de Silvio va a tener dos partes, una parte horizontal y una parte vertical. Y como reparo anatómico vamos a ver que la misma, en el interior de la misma va a circular la arteria cerebral media. Por lo que esta fisura, la fisura de Silvio, aloja a la arteria silviana u homónima. La otra gran fisura que tenemos que visualizar es la fisura perpendicular externa. Para ello vamos al corte sagital. Nos ponemos en un corte sagital estricto, donde visualizamos el cuerpo calloso, ¿sí? Y vamos a ver que hacia la cara interna del encéfalo, voy a ver porque acá estoy en la cara medial, vamos a encontrar una gran fisura, que es la fisura perpendicular interna, que pertenece a la cara interna del cerebro. Me sitúo en la misma, es esta, me voy a situar acá, y luego despacito voy hacia la cara lateral. ¿Qué hace? La recorro en su extensión, aquí, y cuando yo llego a la cara lateral, esta fisura se denomina fisura perpendicular externa. Entonces ahora sí vamos a hacer las dos grandes divisiones. En el axial buscamos nuevamente la fisura de Rolando. Vamos a ver que me va a marcar la separación entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Me ubico nuevamente en la fisura de Rolando. Voy hacia el sagital. Sé que por acá tengo a Rolando. Sé que aquí tengo la fisura perpendicular interna. Voy hacia la cara lateral. ¿No? Continúo. Ya sé que esta es la fisura de Rolando, esta es la fisura perpendicular externa. Entonces vamos a tener frontal, parietal y el occipital. Y la fisura de Silvio me va a diferenciar entre el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Entonces ahora nuevamente vamos a repasar en un repasito breve. Fisura de Rolando, de morfología en B entre las dos, me contacta con la hoz y me separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Voy hacia abajo, nuevamente para repasar. Fisura de Silvio, con sus dos porciones, horizontal y vertical. Vamos de vuelta al sagital. Me va a dividir la fisura de Silvio, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Busco la fisura perpendicular interna de la cara interna del cerebro, me sitúo en la misma,
Ya sé que acá estoy en el lóbulo occipital, pero de la cara interna. Voy hacia lateral y ya sé que acá tengo el lóbulo occipital. Ahora vamos a describir un poquito el lóbulo frontal. Para ello nos ponemos en un corte coronal. Nos vamos bien hacia adelante. Busco la fisura de Silvio, que la estoy ya teniendo acá. Voy bien hacia adelante y voy a encontrar dos surcos que me van a separar tres circunvoluciones. El surco frontal superior y el surco frontal inferior, que me va a separar las circunvoluciones frontal superior, frontal media y frontal inferior. Acá tenemos del otro lado superior, media e inferior. Vuelvo de vuelta al axial, me ubico nuevamente en la fisura de Rolando y yo sé que voy a tener otra circunvolución muy importante que está adelante de la fisura de Rolando, que es esta, que es la circunvolución frontal ascendente o área motora primaria. Entonces, repasando, vamos a tener una circunvolución frontal superior, frontal media, frontal inferior y frontal ascendente, separados por un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Ahora vamos a hablar un poquitito del lóbulo parietal. Volvemos nuevamente y nos ubicamos otra vez en la fisura de Rolando. Ya sabemos que hacia adelante tenemos el lóbulo frontal y hacia atrás el lóbulo parietal. Pero tenemos que, además de tener este límite del lóbulo parietal, necesitamos el límite posterior que lo separe del lóbulo occipital. Entonces volvemos otra vez hacia el sagital. Acá tenemos la cisura de Rolando. Vamos a buscar la cisura perpendicular externa. Ya sabemos que acá tenemos la interna. Vamos a la externa. La tratamos de seguir hacia aquí. Seguimos. Ahí. Y ya sabemos que tenemos la fisura perpendicular externa. Entonces el lóbulo parietal se va a extender entre la fisura de Rolando y la fisura perpendicular externa. Tiene tres circunvoluciones. La circunvolución parietal ascendente o posrolándica, que es el área sensitiva primaria, la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior, separadas por el surco interparietal. ¿Sí? Entonces buscamos en el axial primero, ya sabemos que acá tenemos la fisura de Rolando y que atrás tenemos la circunvolución parietal ascendente, que es homónima a la circunvolución frontal ascendente. Luego volvemos hacia, ahí estamos mirando, la parte superior es la circunvolución parietal superior. Ahí. Luego buscamos la cisura de Silvio, que la tenemos acá, volvemos al sagital, aquí, y pegadita, digamos, y la parte superior de la cisura de Silvio tenemos la circunvolución parietal inferior. Tenemos parietal ascendente, parietal inferior y parietal superior, toda esta parte acá. Es difícil de ver el surco interparietal, sobre todo en tomografía computada, pero podemos decir que la circunvolución parietal inferior está separada por un surco que se llama el surco de Jensen, que yo animo a que vean algún dibujo anatómico para poder diferenciarlo, y me va a diferenciar la circunvolución parietal inferior en una circunvolución supramarginal y pliegue curvo. Yo el pliegue curvo lo voy a identificar más fácilmente porque está ubicado en el borde posterior de la fisura de Silvio, estaría como por acá. O sea que el supramarginal yo lo tendría para acá y la circunvolución parietal ascendente la tendría aquí. Perdón, la parietal ascendente aquí y la parietal superior aquí. Parietal superior, parietal inferior, con el pliegue curvo acá, la circunvolución supramarginal y la parietal ascendente. Ya nos habíamos ubicado en la fisura perpendicular externa, ya que tenemos acá la cara, vamos a ver que el lóbulo occipital, al igual que el lóbulo frontal y que el lóbulo temporal, tiene una circunvolución occipital superior e inferior
que me divide en 3 circunvoluciones, una occipital superior, occipital media y occipital inferior. La inferior es bastante sencilla, digamos, de ver. Superior, media e inferior, ahí las tenemos, porque la inferior está contactando con la tienda del cerebelo. Superior, media e inferior. Y ahí lo hacemos en resumen. Luego, para el lóbulo temporal, nos vamos a ubicar nuevamente en la fisura de Silvio. Entonces yo sé que hacia arriba tengo el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, y hacia abajo el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, al igual que el lóbulo occipital y el lóbulo frontal, tiene una circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior, que van a ser fácilmente reconocibles en una imagen coronal, como la que tenemos acá. Nos ubicamos nuevamente en la fisura de Silvio, siempre la buscamos de referencia, y vamos a ver un surco temporal superior y un surco temporal inferior, con una circunvolución temporal superior, media e inferior. Bueno, con esto acabaríamos básicamente la descripción de las caras del encéfalo, en la primera parte, la cara lateral. Me olvidé de mencionarles que en el fondo de la cisura de Silvio está la circunvolución, está el lóbulo de la ínsula, que es que se ubica en el fondo de los labios de la cisura de Silvio, o región opercular, o sea, los labios de la fisura de Silvio se llama también región opercular. Y acá tenemos el lóbulo de la ínsula, que tiene 5 circunvoluciones numeradas del 1 al 5. Vamos a buscarla acá. Ahí tenemos la región opercular, esta es la cisura de Silvio y acá tenemos la ínsula. Y vamos a ver que hay como pequeñas circunvoluciones que se denumeran del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí, con eso terminaríamos la cara lateral del encéfalo. Muchísimas gracias.